Iglesia, buenos días. Hoy desde Santa Rosa nuevamente para compartir la palabra de Dios. Un saludo fraternal para todos en Belmira, en San Pedro. Se les extraña, pero Dios sigue usando estos medios para que compartamos su palabra. Entonces demos gracias por todo. Demos gracias porque existen estos medios. Alabemos hoy el nombre del Señor y glorifiquémosle por toda su misericordia. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, a pedirle que sea Él el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos asimilar la palabra de Dios y no solo llevarla a nuestro corazón y a nuestra mente, sino ponerla por obra. Vamos a orar. Padre amado, yo te doy gracias en esta mañana por permitirme nuevamente, Señor, compartir tu palabra. Gracias, Padre, porque me permite, Señor, hoy hacer parte de tu obra, Señor, para el mundo, Señor, para todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, Señor, que tu palabra hoy sea de bendición, que llegue al corazón de cada persona, Señor, que pueda ser entendida, Dios, para que pueda ser puesta por obra, Señor. Yo te pido en esta mañana por toda persona, Señor, que está escuchando tu palabra, haz de sus corazones tierra fértil, Señor, tierra que reciba, Señor, esta palabra y que ella se arraigue allí, Señor, y que pueda dar mucho fruto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Iglesia, vamos a ir al Salmo 95. Salmo 95, versículo 6. El Salmo 95, versículo 6 dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con mi pueblo. Estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Bueno, Iglesia, la palabra de Dios hoy es clara, concisa y veraz, como siempre, y trae hoy un tema muy específico. Ustedes saben que esta época ha dado tema para muchas cosas. Se habla de día y de noche de lo mismo. Es más, ya nos sentimos cansados y agobiados, no sé ustedes, pero a mí me agobia mucho, por ejemplo, las noticias, entonces no me gusta mucho ese tema porque me siento muy agobiada y es porque hay una repetición continua de términos y eso a mí me desgasta mucho. Por ejemplo, todos estamos, creo yo, que estamos cansados de ciertas palabras. Me refiero específicamente a la palabra virus, a la palabra coronavirus, a la palabra epidemia, a la palabra pandemia, a las palabras crisis mundial. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí esas palabras ay Señor, por favor, ya no las quiero escuchar más. Pero también está incluido en esa lista otra palabra que a mí sí me llamó la atención y que de ahí parte la palabra que voy a compartirles hoy. Y es la palabra cuarentena. Yo sé que también nos tiene un poco desgastados, máxime cuando ya nos dice el señor presidente que la va a extender. Entonces cada 15 días se extiende la cuarentena, entonces eso nos genera un poco de angustia, nos genera estrés, pensamos que entonces hasta cuándo vamos a ir en esto, pero entonces yo quiero aprovechar que estamos en medio de ella para predicar de la palabra cuarentena, porque las otras palabras literalmente yo no las he escuchado en la Biblia, no las encuentro en la Biblia, pero la palabra cuarentena pues tampoco. La palabra cuarentena tampoco está en la Biblia, pero sí hay espacios de tiempo en la Biblia que se refieren también a 40 días. Y a mí me llamó mucho la atención, o a 40 años, y me llamó mucho la atención para qué usaba Dios los tiempos de cuarentena.
y cómo los ha usado y cómo hay testimonio de las cuarentenas que hay en la Biblia para nuestra vida. Fueron tiempos que Dios usó y sigue usando de manera especial y con un propósito. Y me llamó la atención y entonces estudié un poco sobre este término y les quiero compartir hoy lo que Dios pues como ha traído a mi corazón partiendo de este tema. Entonces, como les decía, la palabra cuarentena como tal en la Biblia no está. No la busquen porque yo sé que no la van a encontrar. Y van a decir, ¿ya de dónde se sacó eso? Lo que sí está en la Biblia es espacios de tiempo de 40 días o de 40 años. Y fueron espacios de tiempo que Dios utilizó para tratar con su pueblo. Eso es básicamente lo que yo encontré de la cuarentena bíblicamente hablando. Les voy a hablar entonces qué significa cuarentena para que lo tengamos bien claro. Pues en términos del mundo, de lo que estamos manejando ahorita en esta época, pues es un periodo de tiempo que se usa para el aislamiento, confinamiento de personas o animales, para evitar el riesgo de que se propague una enfermedad. Eso es lo que tenemos de conocimiento de cuarentena en este momento para el mundo. Espiritualmente o bíblicamente hablando, en general significa cambio, juicio, prueba, tiempo de preparación de una persona o de un pueblo para un cambio fundamental. Y este significado me gustó. Me gustó mucho el significado de cuarentena en términos bíblicos y es de eso que le quiero hablar hoy, es de eso que vamos a estudiar hoy. Hay un principio que nos enseña que cuando un término o una palabra se repite varias veces en la Biblia es porque es importante y es bueno prestarle atención. Y pues observando, no les voy a decir que los leí todos, pero en lo que estuve estudiando, dice que la palabra 40, cuarentena, se encuentra por lo menos 100 veces en la palabra de Dios. Quiere decir que algo había en el número 40, pero no como número, sino como espacio de tiempo. Y les voy a hablar entonces específicamente les voy a hablar específicamente de lo que puede significar para el pueblo de Dios la cuarentena. También hay una pregunta que tal vez nosotros como creyentes hemos repetido muchas veces y que también está constantemente repetitiva aún en los medios, pero lo triste es que la hagamos algunos nosotros como creyentes, y es la palabra ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Y yo sé que nosotros como creyentes también hemos hecho esta pregunta a Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué nos quedamos sin trabajo? ¿Por qué se está demorando tanto? ¿Por qué permitiste esto? Esas son preguntas que le hacemos a Dios, y yo en la pregunta, en esos términos, denoto un poco de reproche o de reclamo. Cuando uno le pregunta a alguien por qué tal cosa o por qué tal otra, en el fondo hay generalmente un reclamo, un reproche, hay tal vez soberbia. Y nos hemos acercado a Dios tal vez en estos tiempos a preguntarle mucho por qué. ¿Y saben cuál es la pregunta que nosotros como creyentes nos debiéramos de estar haciendo realmente en este tiempo? La pregunta no debiera de ser por qué, la pregunta debiera de ser ¿para qué? ¿Para qué está utilizando Dios estos tiempos en nuestras vidas? ¿Qué propósito tiene Dios al permitirnos vivir estos tiempos? No nos quedemos solo en lo del mundo, no nos quedemos solo en lo natural. Tratemos de llevar todo lo que nos pasa en la vida a lo sobrenatural, a lo espiritual, al ámbito espiritual, y tratemos de buscar en las cosas naturales lo que Dios nos quiere hablar, al espíritu, a nuestra vida que trasciende, porque lo natural aquí se queda. La cuarentena del mundo se va a acabar y la aprovechamos o lo que hayamos hecho en este tiempo. Vamos a tratar de aprovechar este tiempo en nuestra vida y en la área espiritual. Vamos a tratar de buscar un enfoque diferente para este tiempo. Nosotros como creyentes tenemos que estar tratando de ver las cosas de manera diferente. Entonces, como les digo, la pregunta en este momento con Dios no debía de ser ¿por qué?, sino el para qué. Porque cuando le preguntamos a Dios por qué, es como si le dijéramos que Él no es soberano, que Él no sabe qué está haciendo. Pero sabemos que Dios es soberano y que por tanto pues tiene el control de todo. Él permite lo que quiere, hace lo que quiere, donde quiere, con quien quiere. Entonces, cambiemos nuestro enfoque, nuestra pregunta,
Y la pregunta correcta que cada uno nos debiéramos de estar haciendo o nos vamos a hacer a partir de hoy, de esta palabra, es ¿para qué? ¿Para qué Dios ha permitido esto, no solo a su pueblo, sino al mundo entero? Y espero que esta pregunta tenga y denote humildad, denote sometimiento. Cuando yo le pregunto a Dios ¿para qué? Entonces es una cosa, pero cuando yo le pregunto con humildad voy delante de Dios y le digo, Dios, ¿para qué estás permitiendo todo esto? Entonces Dios comienza a mostrar cosas diferentes, cosas que Él revela a nuestro corazón y que quiero que le revele hoy a su corazón por medio de su palabra. ¿Para qué está utilizando estos tiempos? ¿Qué quiere que aprendamos? ¿Qué quiere que cambiemos? ¿Qué quiere que dejemos? ¿Qué quiere que hagamos? Esas son las preguntas que debíamos de hacer constantemente a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Es necesario entonces que tengamos claro que Dios permite todo esto con un propósito, que esto Dios ya lo sabía, Dios ya lo conocía, Dios es soberano. Dios tiene el control de los tiempos y de las situaciones. Y eso es lo que quiero transmitirles hoy. Les voy a dar entonces algunos ejemplos de cuarentenas que hay en la Biblia que a mí me llamaron mucho la atención porque tienen un fin y un propósito específico. Y quiero que nosotros también lo entendamos así y que también tratemos de ver en este tiempo el fin y el propósito específico que Dios tiene al tenernos encerrados en nuestras casas. Que no nos dediquemos solamente a estar pegados del celular y del televisor. Aprovechemos este tiempo de manera diferente. Vamos a ver el primer ejemplo. Entonces el primer ejemplo que vamos a tomar hoy está en Génesis capítulo 7. Vamos a ir por un momento a Génesis capítulo 7, versículo 4. Génesis 7, versículo 4. Génesis 7, versículo 4 dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Aquí vemos el primer ejemplo de una cuarentena, de 40 días, de un lapso de 40 días que Dios tomó para literalmente lavar la tierra. Todos sabemos y conocemos la historia del diluvio. Todos la hemos escuchado. Los ejemplos que voy a tomar son ejemplos que todos conocemos, que todos tal vez hemos estudiado, entonces va a ser muy sencillo de entender. Dice entonces que fue el tiempo del diluvio, 40 días y 40 noches, donde Dios literalmente lavó su tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios? Limpiarnos, limpiar de toda maldad. Ese fue el propósito de Dios y eso está especificado en el versículo 5 del capítulo 6, hay una hojita antes. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Mire, entonces aquí vemos la primera historia, el primer ejemplo de una cuarentena. Dios utilizó estos 40 días para limpiar la tierra, para limpiar, para lavar toda maldad. Vamos a ir asimilando entonces qué propósito tendrá Dios con la cuarentena que estamos viviendo hoy. El propósito con el pueblo, en la época de Noé, fue limpiar de toda maldad, porque dice que el corazón de ese hombre se había llenado continuamente de maldad. Entonces el primer propósito que encontramos en estos ejemplos es Dios quiso limpiar al mundo de toda maldad. Examinemos nuestro corazón y vamos a ir mirando. Segundo ejemplo. El segundo ejemplo lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8, ahí más adelantico. Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2. Ahí vamos a encontrar otro ejemplo de otra cuarentena, pero eso no fue de 40 días, fue de 40 años. Todos también conocemos la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, segunda enseñanza que nos deja una cuarentena. Esta cuarentena, que fue de 40 años, fue muy dura, fue muy difícil, pero como todos sabemos, el pueblo de Israel, liberado por Moisés, no se portó del todo bien. Y Dios usó estos 40 años para afligirle, para probarle y para saber qué tenía realmente en el corazón y para que aprendiera a depender de él. No sé qué parecido pueda encontrar usted con la realidad de hoy, pero yo encuentro mucho parecido. Dios está utilizando este tiempo, primero para afligirnos, porque ¿para qué si entramos en angustia? Ya de pronto se nos ha ido pasando un poco, pero al inicio de esta cuarentena el mundo cayó en angustia, en pánico, en desespero, en terror, literal. Entonces dice que Dios utilizó estos 40 años para afligir al pueblo. Vayamos examinando y mirando. Para afligir al pueblo, para probarle. Vaya si hemos estado siendo probados en esta época. Dios está probando literalmente nuestro corazón. Dios está probando qué hay en nuestro corazón en esta época. ¿Por qué? Porque Dios en esta época nos ha puesto a prueba con muchos ídolos que todos, creo, o la gran mayoría tenemos. ¿Cuáles son esos ídolos? Un trabajo, el dinero, la familia, no sé, un carro, una casa, las propiedades. O sea, hay tantas cosas que Dios está probando en estos 40 días que nos dice, pueden o no pueden vivir sin ellos. ¿Van a aprender a depender de mí o no van a aprender a depender de mí? ¿Quién nos ha sustentado en estos 40 días? Mire, puede que usted conteste ahí, yo que estoy trabajando, o mi papá, o mi hermano, o mi hijo. Pero yo sé que también muchas personas en esta época pueden decir con toda certeza, hemos visto la misericordia de Dios obrar de manera increíble. Dios ha traído provisión, Dios ha traído bendición, no nos ha faltado el alimento. Yo sé que ha sido un tiempo de prueba, ha sido un tiempo difícil, ha sido un tiempo donde de pronto hemos tenido aflicción, angustia, temor, pero también ha sido un tiempo donde Dios ha demostrado que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y miren, esto es maravilloso porque nos lo ha hecho entender literalmente. Porque cuando estamos en la comodidad, cuando estamos ahí tan seguros en nuestro salario, en nuestro empleo, en poder salir, en hacer una cosa, en hacer la otra, tal vez no valoramos esto. Pero hoy que Dios nos está poniendo literalmente en un encierro en nuestras casas, muchos hemos podido ver la provisión, la misericordia y la bondad de Dios en moverse en medio de toda esta situación. Entonces es un tiempo que Dios aprovecha para probar nuestro corazón, para afligirnos y para enseñarnos a depender de Él, cosa que es muy necesaria en el pueblo de Dios hoy. Hoy el pueblo necesitamos como pueblo de Dios aprender a depender de Él. Seguimos aferrados a nuestras propiedades, a nuestros trabajos, cuántas cosas hemos dejado en la obra de Dios por no soltar un trabajo, por no soltar, no sé, tantas cosas. Cada uno en su corazón sabe qué está tratando Dios, en qué lo ha afligido, en qué lo ha probado. No sé, cada uno sabemos qué está Dios manejando con este tiempo en nuestras vidas. Otro ejemplo que encuentro que me llamó mucho la atención está en Jonás capítulo 3. Vamos a ir a Jonás capítulo 3, también en el Antiguo Testamento. Los ejemplos que tomé están todos en el Antiguo Testamento. Están todos en el Antiguo Testamento, pero voy a tomar uno que está en el Nuevo Testamento. Se me acaba de perder el libro de Jonás. Si ya ustedes lo van encontrando, se van ubicando en el capítulo 3, versículo 4.
Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar ayuno en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Aquí vemos otro ejemplo de cuarentena y esta fue en la ciudad de Nínive. También historia muy conocida por todos conocemos la historia de Jonás, todos conocemos ese propósito que Dios tenía con el pueblo de Nínive y sabemos que el llamado a la ciudad de Nínive fue al arrepentimiento, pero al arrepentimiento verdadero. Yo sé que en esta época hemos visto toda clase de oraciones, toda clase de clamores, toda clase de personas tal vez acercándose a Dios. Solo Dios sabe lo que hay realmente en sus corazones, y yo no puedo juzgar a nadie porque solo Dios sabe qué hay en el corazón de alcaldes, de gobernantes y de todas las personas que hemos visto en estos momentos que pareciera que están entendiendo que es Dios quien tiene el control de su universo. ¿Qué le clamo yo hoy a Dios en esta mañana? No solo por los gobernantes, por los alcaldes, por toda persona que está en autoridad y por todos nosotros. Que el arrepentimiento que estamos proclamando sea un arrepentimiento verdadero. Mire, a la ciudad de Nínive le bastaron 40 días. Cosa muy diferente que pasa con nosotros. A ellos les bastaron 40 días para proceder al arrepentimiento y dice que Dios entonces no los castigó. Si seguimos leyendo ahí, en el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces Dios es el que sabe qué hay en el corazón de cada persona. ¿Qué le pido yo hoy a usted como iglesia, hermanos? Que el arrepentimiento que hemos proclamado en estos días sea verdadero y sea de corazón. Que de verdad en nuestros corazones estemos procediendo a un verdadero arrepentimiento. Y espero que Dios en este tiempo nos haya dado la oportunidad a todos de revisar nuestro corazón, de ir adentro de nuestro corazón y mirar qué es esas cosas que hemos tenido guardadas, los que yo les hablaba antes. ¿Cuántos ídolos teníamos en nuestro corazón que no queríamos sacar de ahí porque no veíamos la necesidad? ¿Cuántas cosas Dios está tratando con las familias? ¿De qué nos ha predicado la pastora en estos días específicamente? El pastor aún. ¿Cuántas situaciones de la familia Dios está mostrando que hay que sanar, que hay que tratar de vivir de acuerdo a la palabra de Dios para que la familia se reencamine? Porque estamos desviados, estamos equivocados en cuanto a la familia, en cuanto a la manera de ser de la familia. Dios tiene un propósito diferente en la familia, pero el mundo nos ha ido llevando por caminos diferentes y equivocados. Yo espero que este tiempo haya sido aprovechado por cada uno de nosotros como iglesia para examinar esas cosas que hay en nuestro corazón y proceder a un verdadero arrepentimiento. A la ciudad de Nínive le bastaron 40 días. Yo espero que a nosotros, que tal vez llevamos años arraigados, aferrados tal vez a pecados que no hemos querido dejar así, ya los hayamos entendido y ya sepamos que los tenemos en el corazón, que este sea el tiempo de que procedamos al verdadero arrepentimiento. Es tiempo de proceder al verdadero arrepentimiento. Entonces miren la cuarentena que les pongo aquí como ejemplo, cómo la aprovechó la ciudad de Nínive. La aprovechó para proceder a un verdadero arrepentimiento. ¿A qué lo está llamando Dios hoy, hermano, hermana, que me escucha? Tal vez Dios te está llamando a proceder al verdadero arrepentimiento. Ahí dice en el Salmo que estamos estudiando, en el Salmo 95, en el versículo 8, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Dios nos está llamando hoy a no seguir con un corazón endurecido. Y voy con otro ejemplo. Está en Lucas capítulo 4. También todos conocemos este ejemplo.
Lo que pasa es que lo hemos estudiado mucho, es en Mateo, pero a mí me gustó el capítulo 4 de Lucas porque hay otro versículo que me da, que me especifica algo que quisiera yo que entendiéramos hoy. En Lucas capítulo 4, versículo 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el versículo 2 dice, por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Todos conocemos también los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, en ayuno y oración, y también es una historia muy conocida por todos. Pero en el versículo 14 del capítulo 4 dice, y Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Mire, también Dios tiene un propósito con esta cuarentena en nuestras vidas. Y dice que el propósito que tuvo con Jesús en aquel tiempo fue prepararlo, fortalecerlo para que él saliera a su ministerio. Dios lo preparó y lo fortaleció, y ya todo es de conocimiento de todos los que conocemos de la palabra de Dios, perdón por la redundancia, que Jesús salió a un ministerio en tanto poder, este ministerio fue tan poderoso que transformó la historia del mundo, transformó la historia de la humanidad. Todos sabemos que hay un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces mire lo poderosa que fue esta cuarentena para nuestro Señor Jesús. Fue transformado, fue preparado y fortalecido. También este tiempo de cuarentena debe servir en nuestra vida para prepararnos y fortalecernos y transformarnos. Ya les hablé de limpieza, ya les hablé de arrepentimiento, ya les hablé de que Dios tal vez está examinando, tal vez no, Dios está examinando nuestro corazón en estos tiempos. Entonces hay 4 cosas básicas que Dios está haciendo por medio de esta cuarentena en nuestra vida, y son los 4 ejemplos que quiero que miremos y que llevemos a nuestro corazón. Resumiendo entonces, dice que estos tiempos Dios los utilizó para limpiar el pueblo, para probar lo que había en su corazón, para enseñarles a depender de Él y de su palabra, para llevarlos a un verdadero arrepentimiento, para prepararlos, fortalecerlos y transformarlos. Entonces, pueblo, hermanos, iglesia, ¿qué le está trayendo esta palabra hoy a su vida? ¿Qué cree usted para qué Dios está utilizando este tiempo, o para qué Dios nos ha puesto en esta cuarentena? ¿Para que la vivamos pegada del televisor o del celular? ¿Para que nos veamos la serie de no sé qué? ¿Para que veamos toda cuanto mensaje llega y lo difundamos tal vez sin discernimiento? ¿O usted está aprovechando este tiempo para crecer y fortalecerse en su vida espiritual? Porque el llamado de Dios, hermanos, hoy, como nos dice el Salmo 95, el Salmo en el que iniciamos, en el versículo 10, dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en el corazón. O somos un pueblo que vamos a seguir divagando en nuestros corazones, que vamos a seguir aletargados, desenfocados, sin compromiso, un pueblo sin compromiso, que no tomamos a Dios en serio, que no lo tenemos como nuestro primer amor, que tenemos problemas aún para honrarlo con nuestros bienes, que queremos seguir aferrados a las cosas del mundo. Ya sabemos que un empleo se puede ir de un día para otro, el dinero se puede ir de un día para otro, que en este mundo, que lo de este mundo no es seguro nada, todo es pasajero. Pero Dios nos lleva a estos tiempos para que podamos entender esto y para que podamos ver que es real. Seguimos o vamos a seguir siendo, no sé, criticones, murmuradores, ingratos. Porque es que mire, el pueblo de hoy es muy bendecido. Nosotros como pueblo de Dios somos muy bendecidos. Es más, en esta época escucho muchas personas diciendo extrañamos el templo, extrañamos los pastores, extrañamos estar en el templo. Hoy estamos valorando todas esas cosas que Dios nos ha permitido tener y que tal vez en otro tiempo no hemos valorado, que hemos menospreciado. Entonces mire todo lo que Dios
quiere que hagamos en este tiempo, todo lo que Dios quiere que valoremos, que reflexionemos. Este tiempo es para aprovechar. Esta es la cuarentena. Miremos esta cuarentena también como de una manera espiritual, no solo en lo físico, no nos enfoquemos solo en lo material. Dios nos metió en nuestra cuarentena para tratar con cada uno de nosotros. O conmigo ha tratado cosas literalmente específicas relacionadas con la familia, relacionadas aún con mi vida espiritual, porque, porque también Dios está tratando en mi vida cosas en las que yo no he querido soltar. Dios ha tratado en estos días con mi avaricia, con el apego al dinero, con el apego a lo material, y viene Dios y nos habla de manera que nos dice: ¿quién tiene el primer lugar? ¿A quién tenemos en el primer lugar? ¿Van a aprender a depender de mí o van a seguir luchando en sus propias fuerzas? Hermanos, es un tiempo en que Dios está hablando muy claro, muy claro. Dios tal vez está derribando ídolos. Tal vez no, Dios está derribando ídolos. Porque yo sé que para muchos de nosotros todavía tenemos el dinero en un primer lugar. Todavía pensamos que es primero lo económico, que es primero la plata, que es primero un trabajo. Dios está derribando ídolos, Dios está sacando raíces de amargura de nuestros corazones, de nuestras familias. Dios está tratando todas estas cosas en estos días. Tratemos de mirarlo de manera espiritual y no sigamos preguntándole a Dios por qué. Enfoquémonos en preguntarle para qué. Ya el presidente acabó de anunciar que esto se iba a extender otros 15 días. Realmente se extiende por el mes de mayo. Aprovechemos lo que nos falta de cuarentena para preguntarle a Dios para qué. ¿Para qué me tienes en este tiempo, Señor? ¿Qué quieres que saque de mi vida? ¿Qué quieres que limpie? ¿Qué quieres que saque de mi corazón? ¿Qué quieres sanar en mi familia, en mi entorno? ¿De qué quieres que me desprenda? ¿Qué quiere que deje? Cada uno ahí en su corazón sabe. Porque somos como los israelitas que no valoramos lo que Dios proveyó. Entonces, Dios nos tiene en este tiempo con un propósito. Dios quiere que dejemos de ser rebeldes. Dios nos está depurando para poder usarnos realmente. Tal vez Dios está tratando con rebeldías, con amarguras, con falta de perdón, con muchas cosas que hay en nuestro corazón. Yo sé que muchos otros pueden estar diciendo: es un tiempo normal, es un espacio de tiempo normal, igual a cualquier otro, pero no. Yo sé que espiritualmente Dios tiene un propósito en este tiempo para su pueblo. Yo espero que usted lo entienda, lo aproveche y trate de vivir de acuerdo al propósito que Dios tiene. Dios hoy está hablando claro. Dios tal vez hace mucho tiempo nos está mostrando cosas que hay en nuestro corazón, pero que no queremos sacar de ahí. Entonces, iglesia, es tiempo de proceder a escuchar a Dios, a salir de la tibieza espiritual. Este llamado Dios lo continúa haciendo hoy. No pensemos que esto fue para la época de Nínive, para la época de Noé, para la época de Moisés, que solo ese pueblo era rebelde, que solo ese pueblo era pecador. No, Dios está hablando, este llamado hoy es más actual, hoy es más real. Es para hoy, es para la humanidad de hoy, es para nosotros. Está muy vigente este llamado hoy. Es el momento entonces, iglesia, de que hagamos un alto en el camino. Es el momento de meditar, pero profundamente, en nuestras vidas, cómo nos estamos conduciendo delante del Señor, no sea que viniendo Él venga con juicio y diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, yo quiero que nos confrontemos a nosotros mismos. Confrontar a los demás es muy fácil. Confrontar el pecado ajeno es muy fácil. Pero así como el mundo nos está diciendo: entre a su casa y esté con su familia y disfrute de lo pequeño y de lo sencillo, Dios nos está diciendo hoy: entre a su corazón, examínelo y trate de sacar de él lo que no me agrada. Así como Dios está diciendo: entre a su casa y esté con su familia, Dios nos dice: entre a su corazón, mire para adentro, mire qué hay en lo profundo de su ser y cambie.
y transformes. Déjese transformar por la palabra de Dios. Y así como el mundo nos está diciendo que el planeta nos habla, efectivamente así es, yo sé que es verdad, el planeta nos está hablando, vemos imágenes hermosas, también Dios nos está hablando. También Dios nos está hablando en esta mañana y eso es lo que el mundo no nos transmite. Dios está hablando a las naciones, al mundo, no solo a los creyentes. Dios está hablando a las naciones, nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a depender de Él, a entender que Él es el que tiene el control, que Él es el que tiene el dominio, que Él es soberano, que Él es todopoderoso y que nos hemos apartado de Él por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, por nuestra soberbia, por creer que nosotros somos los dueños, que nosotros podemos controlar todo, pero esto nos ha demostrado que es Dios Todopoderoso el que tiene el control y que es de Él de quien dependemos. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos, a poner este tiempo en manos de Dios, a pedirle que de aquí en adelante, este tiempo que nos falte con nuestras familias, en nuestras casas, lo aprovechemos de una manera tal que salgamos de él transformados, pero realmente transformados desde el corazón. No una transformación que dure días o semanas o que lo olvidemos cuando ya volvamos y nos dejemos ahogar o no sé, por nuestros trabajos o por nuestras situaciones o por nuestras circunstancias. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que este tiempo sea de bendición y no de maldición como nos lo quiere hacer ver el mundo. Amado Dios, en esta mañana yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Señor, primeramente perdón, porque tal vez yo también he caído en la ansiedad, en el desespero, en preguntarte por qué pasan las cosas, Señor, pero el enfoque correcto es ¿para qué? Señor, y en esta mañana quiero que he compartido, Señor, con tu pueblo, Señor, tu palabra, también es exhortado mi corazón, también es mi vida exhortada, también yo entiendo, Señor, que nos enfocamos en cosas equivocadas, Dios, que nos tenemos que enfocar en el para qué. ¿Qué quieres tú, Señor, que saquemos de bueno de estos tiempos, Señor, en que tú nos has puesto, Dios, en que tú has permitido, Dios, para tu pueblo y aún para las naciones, Señor, estar en recogimiento, Señor, tener tiempo para estar con nuestras familias, pero también es tener tiempo de manera especial para estar contigo, Señor, para escudriñar tu palabra, para escudriñar lo que nos quieres decir, Señor, para profundizar en ella, Dios, porque es ahí donde encontramos sabiduría y entendimiento para conducirnos en estos tiempos, Dios. Yo te pido, Señor, que tu iglesia en esta mañana, Señor, haya recibido esta palabra con un corazón dispuesto, Señor, que no sean sus corazones endurecidos por las circunstancias del mundo, Señor, sino que haya disposición en el corazón de cada persona para recibir tu palabra, Dios, que en esta mañana hayamos podido tener entendimiento de que quieres hablar a nuestras vidas por medio de los tiempos, Señor. Porque en estos tiempos también estás hablando y estás hablando claro, Dios, de que necesitamos limpiarnos, Señor, de toda maldad, que necesitamos, Señor, aprender a depender de ti, aprender a depender de tu palabra, que tú eres nuestro sustento, que tú eres nuestra provisión, Señor, que es de ti de quien dependemos, que tú tienes el control, Señor, de nuestras vidas, de nuestras situaciones, de nuestros tiempos, que tú tienes el control, Señor, de nuestra economía, Señor, tú tienes el control de todo, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso y todo soberano, todo lo sabes, Señor, todo lo controlas, en tus manos está todo, Dios, pero también quieres, Señor, que procedamos a un verdadero arrepentimiento, Dios, que estos tiempos sean de transformación, Señor, de salir fortalecidos, Señor, a servir en tu obra, de salir, Señor, con un nuevo enfoque, con una nueva visión, Señor, de lo que tú quieres que hagamos a través, Señor, de tu palabra, Señor, tú nos estás formando, tú nos estás guiando, Dios, tú nos estás dando nuevas directrices, Señor. El mundo dice que de aquí en adelante van a cambiar muchas cosas, Dios. Así oro yo, Dios, hoy en esta mañana, que muchas vidas sean transformadas, que muchas vidas sean cambiadas, para que de aquí en adelante, Señor, seamos diferentes, que seamos capaces de vivir en tu propósito, Señor, enfocándonos en lo que realmente vale la pena, Señor. En esta mañana te pido de manera especial por tu iglesia, Señor, en Belmira, en San Pedro, Señor, que seas tú derramando bendición y entendimiento sobre
sobre cada persona que ha escuchado esta palabra hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga y les guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.